Hola a todos, ¿qué tal? Soy Fran y hoy comenzamos una nueva clase de Verbling de español. Hoy lo que vamos a hacer en esta clase es primero leer un artículo sobre ese tema que preocupa tanto desde el punto de vista del futuro y desde el punto de vista de la salud de nuestro planeta, que es el cambio climático. Así que vamos a leer una de las tantas noticias que aparecen constantemente sobre el cambio climático. Así que practicaremos un poco de pronunciación, practicaremos un poco de vocabulario y a continuación debatiremos, haremos un debate donde todo el mundo expresará su opinión acerca de este problema y sobre los peligros que nuestro planeta tiene en este momento, va a seguir teniendo en el futuro y debatiremos un poco sobre las medidas que nosotros podemos hacer para llevar a cabo pues una mejor salud para el planeta. Así que saludo ya a todos los que nos estáis viendo desde Berlín, saludo a la gente que está en el chat. Os animo que si os interesa el tema, simplemente si queréis aprender español, que entréis, participéis en la clase, independientemente del nivel de español que tengáis. Porque ese vocabulario que vamos a ver, o de todo ese vocabulario, esas expresiones, y sobre todo luego el debate, la conversación, creo que os pueden venir muy bien. Así que os invito. Os recuerdo del mismo modo que si tenéis una cuenta premium con Verbling, podréis entrar en la clase reservando previamente y además asegurando tener un puesto en la clase. Así que os animo también a que reservéis, a que adquiráis ese tipo de cuenta premium con Verbling. Y con respecto al cambio climático, es una cosa que creo que nos debería preocupar. Aquí en España, especialmente, es un tema un poco sensible porque la zona en la que está nuestro país. Y entonces eso significa que puede ser que en los próximos años o en los próximos decenios suframos, por ejemplo, sequías cada vez más graves. ¿Mm? Porque podemos padecer también problemas graves de falta de lluvia. Hola, Kalani. Hola Fran, ¿cómo estás? Me alegro de verte de nuevo. ¿Es la segunda vez hoy? No recuerdo. No, no es la segunda vez. Hoy hice una clase sobre miedo. Oh, sí, sí, pero no entré. Quizás estuviste viendo, pero quizás no entraste porque sé que no es tu tema favorito. Sí, y dejé un mensaje, pero salí. Muy bien, pero ¿estuviste viendo la clase? De todos modos. Sí, ¿Viste la sí. clase? No, solo pocos minutos y Muy nada. bien, muy bien. Al final, Pero yo vi el enlace de Exercise, sí, pero no he visto. bueno, al final era simplemente un anuncio publicitario y era muy divertido, ¿eh? Al Ah, ok. final, al final todo el mundo se ha reído. Porque Muy bien, pues, vivo solo. ¿sí? Y, yeah, no quiero um, dormir con las luces. Sí, entiendo, Quiero oscuro. entiendo que es un tema sensible para algunas personas. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Hola, mira. Hola, friend. Hola otra vez. Hola de nuevo. Me alegro de verte de nuevo. ¿Qué tal? Otra,
Estoy muy bien, estoy muy bien. Esta clase va a ser la última po- eh, del día para mí. Sí, también va a ser la última del día para mí, porque aquí en España ahora mismo es muy tarde. Sí, sí, muy tarde, sí. Muy Estoy. bien. Y veo que tenemos a un nuevo alumno que ha estado con Iflin en la clase anterior. John, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Encantado. Es mi primera clase contigo. Soy Fran y te estoy hablando desde el sur de España. Hola, mucho gusto. Soy John, te estoy hablando desde Houston, Texas. Muy bien, muy bien. Bien, pues entonces hoy los tres alumnos sois norteamericanos. Norteamericanos los tres. Sí. Sí, yo soy, Eh, sí, sí, perdona, mira. yo soy originalmente de Serbia, de Yugoslavia, Ajá. pero vivo en los Estados Unidos por muchos años. Muy bien, muy bien. Estados Unidos precisamente es un país que siempre se ha caracterizado por estar formado por gente que llega de otros sitios. Así que es muy habitual. Eres una norteamericana más. Bien, chicos, ¿qué ideas previas tenéis sobre el cambio climático? Por ejemplo, John, ¿qué opinas sobre este tema? Es un tema muy complicado, ¿no? Bueno, pero podemos comenzar diciendo ideas simples. Bueno, parece como la clima está calentando poco a poco y dicen que no sé exactamente cuántos, pero como los 20 años pasados han sido los más calurosos que hemos visto en como miles de años. Exacto, sí, ese es el tipo de idea que dicen muchos científicos. Hay algunos científicos, cada vez menos, que no están de acuerdo con esa idea. Hay algunos científicos que todavía dicen que no es cierto que exista un cambio climático. Y si existe un cambio climático, no está producido por el hombre. Así que hay como mucho debate en este tema con respecto a todo eso. Y precisamente hoy he leído, preparándome la clase, que precisamente en vuestro país, en Estados Unidos, es un país que se caracteriza porque hay mucha gente que no cree en el cambio climático. Parece ser que, por ejemplo, aquí en Europa sí nos creemos más todo esto del cambio climático, pero sin embargo en Estados Unidos hay mucha gente que no termina de creérselo. ¿Es cierto eso, Kalani? Ah, creo que sí, porque no conozco bien de este tema y no, yo leo, pero no recuerdo leyendo sobre qué es cómo es real o no. Sí, Solo, que si es una mentira, por ejemplo, ¿no? sí, pero no es mentira, pero yo sé que, por ejemplo, en mi trabajo siempre dice que tiene que vivir, vivir, ¿cómo es green? Sí, eso hay muchas formas de decirlo. Sí, Yo te voy a sin dar un par de consumir ellas. mucho. Sí, por ejemplo, podemos decir ser ecológico. Ser Ecológico. ecológico, ¿vale? Lo he puesto en el chat. Es una forma de decirlo. O traduciendo un poco más literal lo que tú has dicho, tener, por ejemplo, podemos decir tener una actitud verde. Vale, pero esto realmente en castellano no se usa tanto, en español no se usa tanto. O podemos decir también respetuosos con el medio ambiente. Sí, sí. Claro, creo que Estoy. el problema es que sabemos que el mundo está calentando más y más, pero el debate es si los seres humanos tienen una parte en ese problema. Y hay algunos que dicen que am, sí, un poco, y otros dicen que bastante, y ese es el debate. Exacto, exacto. Ese es uno de los aspectos de este tema. El debate sobre si ese cambio climático se debe a la acción del hombre o simplemente es uno más de los tantos que han sucedido
a lo largo de la historia del planeta, incluso cuando nosotros no estábamos. Eso es una parte del problema. Mira, ¿tú qué opinas con respecto a esto? ¿Crees en el cambio climático o eres una de esas personas que no está de acuerdo, que piensa que es un invento de algunos científicos? Yo creo que yo creo en el cambio climático y como John dijo, nuestra planeta se caliente más y más y por eso tenemos que pensar que en el futuro vamos a tener muchos problemas y es el momento para hacer algo para proteger nuestro ambiente. Especialmente necesitamos reducir la emisión del químico CO2. Ujú. También hay el hielo en el norte desaparece cada día y estos son señales. Sí, sí, perfecto, muy bien. Señales para hacer cambios en este campo de nuestra vida aquí en este planeta. ¿La planeta o el planeta? El planeta. En el planeta. El planeta. Es una palabra que aunque termina en A es masculino. El planeta. Pero quitando eso, mira, todo lo demás muy bien expresado. Muy bien expresado. Bien, pues os voy a enlazar por el chat de Verbling, que creo que todos podéis ver, el artículo que vamos a leer. ¿De acuerdo? Todos los días están saliendo nuevas noticias sobre el cambio climático. Y esta es una de ellas, de un periódico español, que habla sobre un aspecto del cambio climático concreto. Porque normalmente cuando se habla de cambio climático, se habla normalmente de cómo va a afectar a los bosques, cómo va a afectar a los océanos, pero este artículo habla de cómo afectará al suelo. De cómo afectará al suelo, que es precisamente, por ejemplo, donde nosotros producimos nuestros alimentos. Entonces, os aviso para que no os preocupéis. El vocabulario del artículo de periódico puede ser, en algunos casos puede ser un poco difícil, pero no os preocupéis porque yo os lo explico 20 veces, si hace falta. ¿De acuerdo? Y así que vamos a hacer un poco lo mismo que habéis hecho con Niflin en la clase anterior. Vamos leyendo en voz alta, practicamos un poco la pronunciación, consultamos el vocabulario y luego debatimos un poco. Seguimos debatiendo, ¿de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien, ¿todos podéis abrir ese enlace? Sí. Bien. John, ¿puedes abrirlo? Sí. Perfecto, pues entonces yo, a partir de este momento, comparto mi pantalla, ¿de acuerdo? Y quiero que empieces a leer, John. El cambio climático traerá más riesgo alimentario y enfermedades. Las temperaturas aumentarán entre 1 a 4 grados centígrados en el siglo XXI, aseguran varios científicos. Vale, muy bien, John. Solamente una cosa. Veo que tienes problemas para pronunciar los decimales en español, ¿no? Sí. Porque hay aquí una coma. Veréis, la coma la utilizamos nosotros como vosotros el punto. Ok. O sea, que aquí lo que dice es 1,1. 1 y una décima parte. ¿De acuerdo? ¿Es como 1.1 o no? Exacto, exacto. Lo que vosotros hacéis con el punto para marcar los decimales, la décima parte, nosotros lo hacemos con la coma. Ah, no sabía. Pues ya hemos aprendido algo nuevo hoy. ¡Bien! ¡Eh! Qué buena.
¿De acuerdo? Entonces, entre 1,1 a 6,4 grados Ah, ok. centígrados en el siglo XXI. Muy bien, John. Vale, supongo que hasta aquí todo entendido. Sí. Vale, muy bien. Venga, pues sigue leyendo abajo, John. Viena, cuanto comemos depende de un delicado equilibrio medioambiental que el cambio climático puede trastocar, con graves efectos para la salud humana, alertaron varios científicos este miércoles en Viena. Vale, muy bien. ¿Alguna palabra que no entendamos ahí, chicos? Trastocar. Sí. Bien, trastocar significa cambiar algo, alterarlo. ¿De acuerdo? Si yo trastoco algo, lo estoy cambiando, lo estoy modificando. ¿Mm? Estoy cambiando las características que tiene o la forma de ser que tiene. Sí. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Bien. Vale, pues venga, un párrafo más, John. Ah, Estamos el aquí. impacto, estamos en el impacto, ¿no? Ujú. El impacto del cambio climático en la calidad del suelo y el agua afecta a la seguridad alimentaria y a la calidad del aire, además de favorecer el brote y expansión de algunas enfermedades, destacaron estos expertos durante una presentación en la Asamblea de la Unión Europea de Geociencias. Muy bien. Unión Geociencias. Geociencias. Unión Europea de Geociencias. Geociencias. Vale. ¿Alguna palabra con la que tengamos problemas? El brote. Brote. Sí. Ajá. El brote es el origen de algo. Ujú. Brote es el origen de algo. Se utiliza normalmente para hablar de plantas y de enfermedades. O sea, por ejemplo, el brote de una planta es el origen de la planta, la semilla. Ah, Y se aplica también a enfermedades. El brote de una enfermedad normalmente es el sitio donde se ha originado esa enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Más palabras que tengáis problemas de ese párrafo. Hemos dicho, a ver, brote, expansión, me imagino desta- que destacaron, me confunde. destacaron. Sí, Bien, destacar algo, el verbo destacar, significa ¿cómo decir? subrayar algo. Ah, ok. Subrayar algo, señalar que es la parte más importante. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, por ejemplo, entre las cualidades de Kalani destacan que es muy trabajador, viene mucho a clase. Sí. Entonces, estoy señalando una característica en concreto que creo que es importante. Eso es destacar. Sí, Vale. es un chico trabajador, muy trabajador. Sí, sí, sí que lo es. Sí que lo es. Muy bien. Vale, pues precisamente, Kalani, ¿vas a seguir tú? El suelo no es algo en lo que piensa la gente cuando se habla de asuntos de salud, pero casi todos nuestros alimentos vienen del suelo. Y también a través del suelo nos podemos poner en contacto con patógenos y con agentes químicos, explicó a Eric Breivik de la Dickinson University de Estados Unidos. Vale, me imagino que ahí podéis tener problemas con la palabra patógeno. ¿No? No, no. Ah, ¿lo entendéis? Sí. ¿Es como en inglés? En inglés también. Ah, bien, bien. Vale, vale. No lo sabía, no tenía ni idea. Pero no. ¿Qué es suelo? Suelo. Sí. Bien, el suelo es
tiene un significado muy amplio. Se utiliza para referirnos a la superficie sobre la que andamos. Yo ahora mismo tengo puestos los pies sobre el suelo. Y todos vosotros pues tenéis en vuestra casa un suelo sobre el que andáis. Y luego, en un sentido más general, se utiliza para hablar de la superficie del planeta, que es precisamente de lo que está hablando este artículo. Creo que en inglés lo decís soil, ¿puede ser? Sí, soil, yeah. Vale, pues ese es el significado, suelo. La superficie de tierra sobre la que andamos, pero también sobre la que construimos, producimos la comida, etcétera. ¿Continúo? ¿De acuerdo? Sí, Kalani, continúa, por favor. Este experto en ciencias ambientales y agrícolas destacó además que el 40% de las medicinas tienen su origen en el suelo y que esa capa terrestre hace de filtro para el agua de la lluvia. Muy bien. Muy bien. Vale, ¿lo entendemos todo? Sí. Y que esa capa, Bien, la capa es una... a ver, esto es más fácil de explicar con una imagen, pero bueno, voy a intentarlo. Una capa es un nivel de lo que se compone algo. Ok, Por ejemplo, el alimento lasaña, la comida lasaña, está hecha de varias capas de pasta. ok, sí. Y, por ejemplo, el suelo también tiene varias capas, donde una están los minerales, en otra está la tierra, etcétera. Ok, entiendo. O, por ejemplo, si sabéis la verdura cebolla, todos sabéis lo que es una cebolla, ¿no? Sí. Pues en una cebolla nosotros podemos ir quitando perfectamente cada una de las capas. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces, seguimos. Quiero que ahora siga... Mira. Okay. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se calcula que las temperaturas aumentarán entre 1,1 a 6,4 grados centígrados en el siglo XXI y los patrones de lluvia se verán alterados por ello, lo que a su vez afectará a las propiedades del suelo. Vale. Aquí una palabra, yo vi una palabra que es, y los patrones de lluvia se verán por ello. Vale, muy bien. Los patrones. Muy bien, patrones o patrón es el ritmo con el que algo se produce. El ritmo con el que algo se produce. Así que, por ejemplo, los patrones de lluvia hace referencia más o menos al ritmo con el que se producen las lluvias. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, el patrón normal de lluvia es que llueve mucho en otoño, llueve un poco menos en primavera, en invierno llueve poco y en verano no llueve nada. Ese es el ritmo normal. ¿De acuerdo? Sí. Pero claro, el cambio climático podría cambiar esto. Pues eso significa patrón, el ritmo con el que algo se produce. Lo utilizamos para sonidos, para efectos de la naturaleza, lo que sea. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. La calidad y composición del suelo están estrechamente vinculadas al clima a través del carbono, el nitrógeno y los ciclos hidrológicos, y cualquier cambio puede romper este delicado equilibrio. Breivik destacó que el incremento de las temperaturas aumentará la erosión y el polvo en el aire
que al poder llevar patógenos y agentes químicos que pueden ser respirados, supone un problema para la salud. Muy Yo bien. estoy de acuerdo con él. Sí. Ahora os preguntaré si vosotros percibís el cambio climático de alguna manera. Vale, chicos, ¿todo bien o hay algún problema? Por ejemplo, ciclo hidrológico Es en inglés lo mismo. es en inglés lo mismo, ¿no? Sí. Para mí. Bien, Ok. bien. ¿Algo más? Estrechamente vinculadas. Están Sí. vinculadas. Vinculado significa unido, Unido. unido. ¿Mm? Algo que tiene una tiene una repercusión en otra cosa. Pero vamos, la forma más sencilla de decirlo es unido. ¿Mm? La composición del suelo está estrechamente unido al clima, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Algo más? Vale, pues entonces sigue John. El clima va a cambiar el suelo, básicamente lo va a hacer más cálido. Así que puede haber más posibilidades de que crezcan más microorganismos dañinos para el ser humano que pueden ser transmitidos de múltiples formas. Muy bien. ¿Sigo? Si no hay ninguna duda, sí. Cálido. Cálido significa lo mismo que caliente. Ok. Cálido y caliente significa lo mismo. Microorganismos, ¿lo sabemos? Sí. Ahora me vais a decir que es igual en inglés. Sí. Sí. Vale. Tengo que leer más artículos de ciencia en inglés. Vale, uno más, John, por favor. Como ejemplo, Lynn Burgess, también de la Dickinson University, presentó un estudio sobre la expansión del brote de meningitis fúngica a finales de 2012 en Estados Unidos, con más de 500 casos, 30 de ellos mortales, y que está vinculado con un hongo que se encuentra en la tierra. Vale, muy bien. Muy bien, John, muy bien leído. Aquí es fúngica. Fúngica significa algo que está relacionado con los hongos. O sea, una enfermedad fúngica es una enfermedad producida por un hongo. ¿Sabemos lo que son los hongos? Sí. Es un hongos. Fung- John, ¿tú podrías explicárselo a tus compañeros? Pues en inglés es fungus. Oh, fungus. Ok, es similar. Ok, fungus. Sí, Lo pues. que es lo que no quieres tener, básicamente. No, Exacto. Bueno, algunos hongos son buenos. Claro, pero Por ejemplo, el yogur se hace con un hongo que es bueno. sí, Sí. eso sí. Pero sí, normalmente los hongos son perjudiciales. Entonces, una enfermedad fúngica es una enfermedad producida por un hongo. Claro, el artículo lo que dice es que a causa del cambio climático cambia la composición química del suelo. Y eso hace que, por ejemplo, existan más hongos perjudiciales. ¿crees que es porque lo hace más acítico? El ¿Lo hace suelo. más? Ácido. 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 Vale, sí. Bueno, tendrías que preguntarle a los científicos. Tenemos varios problemas medioambientales, no solamente el cambio climático, que están afectando a la acidez del suelo. Efectivamente, John, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, la lluvia ácida
que también se dice muy similar en inglés, la lluvia ácida también está cambiando la acidez del suelo. Así que efectivamente creo que es una de las causas. Sí, pero como ya te he dicho, creo que alguien que fuese científico te lo explicaría mejor que yo. Vale, pues entonces, Kalani, sigue tú. Breivik. Sí. Sí, Breivik explicó a EFE que también puede aumentar la inseguridad alimentaria debido a que el suelo puede degradarse y perder parte de sus cualidades para producir los alimentos que se necesitan. Los científicos lamentaron la falta de fondos para estudios que avancen en el conocimiento del efecto sobre la salud del impacto del cambio climático en el suelo, ya que existen todavía muchas lagunas en este campo. muy bien. Vale, ¿algún problema, Kalani? La palabra degradarse, por ejemplo, a lo mejor tenéis problemas con ella. No. No es como en inglés, ¿no? Eso, lamentar. Sí. Dios mío, Dios mío. Lamentaron, la falta de lamentaron. Sí. No hay muchos fondos. Lamentaron. Vale, pues lamentar, el verbo lamentar significa cuando uno se pone triste por algo o cuando uno lo pasa mal por algo. Oh, Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, lamento que hayas suspendido tu examen. Es otra forma de decir que lo siento. cierto. Entonces, por ejemplo, estos científicos sienten que haya falta de fondos, se preocupan de que haya falta de fondos. Para estudiar más sobre el impacto del cambio en la salud. Exacto, cambio climático en el suelo, concretamente en el suelo. Porque este artículo que estamos leyendo es precisamente sobre cómo el cambio climático afecta al suelo, que es una cosa de lo que normalmente no se suele hablar mucho. Sí. Vale, muy bien. Kalani, un párrafo más, por favor. El científico sostuvo que las investigaciones también podrían avanzar en el uso del suelo para mitigar el cambio climático, ya que podría absorber dióxido de carbono de la atmósfera, lo que a su vez serviría para mejorar la calidad de los suelos agrícolas. Vale, muy bien. Venga, ¿algún problema ahí? Sostuvo. Bien, sostuvo es el Sostenible. de sostener. Sostener. Sostener, lo escribo en el chat. Sostener. Creo que tú sabes esta palabra, mira. Es como en inglés. Sostener. Sostener. Ok, ya, bien. No estoy seguro. ¿Qué significado creéis que tiene? Sostener es dar vida o alimento. Bien, claro, es que lo que sucede es que este verbo tiene varios significados. Sí. Entonces, sostener significa, por ejemplo, que una cosa mantiene otra. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo estoy sosteniendo esta jarra de agua. Estoy sosteniéndola. Yo la cojo con fuerza y entonces evito que se caiga. Pero también se puede utilizar en un sentido más amplio para hablar que una cosa protege otra. ¿De acuerdo? No sé si es exactamente el mismo significado que en inglés. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido, Mira? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. John, ¿sigues ahí? Algunos países ya plantean medidas y programas como Australia con la captura de dióxido de carbono en suelos agrícolas o Estados Unidos con la normativa sobre etiquetado
biológico que exige que los productos biológicos cumplan criterios de conservación de los campos. Vale, muy bien. John, repite conmigo. Etiquetado biológico. Etiquetado biológico. Ujú. Etiquetado biológico. Vale, quizás este párrafo sea un poquito más difícil. Sí. Sí, Lo hemos entendido. A ver, ¿qué problema tenéis? ¿Qué es lo que no entendéis? medidas. Sí, medidas son decisiones que se toman y acciones que se hacen para evitar que algo suceda. Entonces, por ejemplo, si yo, pues no sé, soy un país y quiero que haya menos crimen en mi país, pues puedo tomar medidas como tener más policías en la calle. Eso sería una medida que yo tomo. ¿Sí, mira? Sí, sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Etiquetado? Sí, esa. Bien, etiquetado es poner etiquetas. Las etiquetas son, voy a intentar explicarlo en español porque lo prefiero así, ¿de acuerdo? Son las trocitos de papel que vienen siempre sobre los productos que compramos y donde viene mucha información sobre ese producto. Vienen los ingredientes, cuándo se ha fabricado, todo eso. Ah, ya. Esas son las etiquetas. Label para vosotros. Sí. Etiquetas. Entonces, etiquetado biológico, porque algo que es biológico significa que se ha cultivado. Sin químicas. Exacto. Ajá. Sin productos químicos perjudiciales. Para conservar para la conservación de los campos, para que el suelo se conserva. Sí, conservar el suelo significa que el suelo siga teniendo sus propiedades, siga teniendo las características, las propiedades que tiene que tener. Entonces, un etiquetado biológico significa que tú en la etiqueta del producto vas a leer que efectivamente ese producto se ha hecho sin perjudicar al suelo donde se ha cultivado. Fren, ¿Sí? on top, encima del artículo hay una pintura, hay una foto. Hay una foto. Uh-huh. Dice el deshielo, una consecuencia del cambio climático. Esto es un gran problema porque el hielo desaparece. Hijos, esto es triste. Deshielo, muy bien, deshielo. Era precisamente lo que tú decías al principio, que el hielo se derrita. ¿Por qué dicen, mira, que es un grave problema? Yo pienso que la Tierra, si el hielo desaparece, tenemos el nivel del mar aumenta y por eso tenemos menos tierra desaparece. Las temperaturas crecen. Las temperaturas crecen. Sí, las temperaturas aumentan. Aumentan. Y esto que no está. Vale, muy bien, sí, eso es también el tipo de cosas que yo escucho también. Veo que a Mira le preocupa bastante el tema del cambio climático. Veo que te preocupa, ¿no, Mira? Sí, me preocupa muchísimo porque vengo de Europa y la conciencia del del cambio del ambiente es la conciencia más alta que aquí, porque aquí es un país muy grande. En muchas partes no hay factores
plantas, no hay muchas plantas de plantas donde se usan química, se Ajá. producen, y por eso el ambiente el ambiente es muy saludable donde vivimos. Por ejemplo, en el medio, por ejemplo, en el Midwest. Sí, en el medio oeste. Sí, hay muchos árboles, es muy saludable vivir aquí, porque fábricas se mudaron, las fábricas se mudaron a otros países. Ajá. No sé si explico bien. Sí, sí, te estás explicando bien. Lo que estás diciendo es que en Estados Unidos hay mucha naturaleza, se utilizan pocos químicos perjudiciales en la agricultura. También las fábricas que producen máquinas se mudaron a otros países como México, China o India, no sé. Es Ujú. Sí, sí, te entiendo perfectamente. ¿Tú estás de acuerdo, Kalani, con lo que dice Mira? ¿Crees que Estados Unidos es un país donde se respeta mucho el medio ambiente? No, creo que no. Porque es Bien, bien, eso es lo que yo quiero, que tengamos debate. no, porque también es un problema con organismos modificas genética. ¿Cómo Sí, es? lo que quieres decir es difícil. Organismos modificados O en genéticamente. 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 OMG, por ejemplo. Y hoy Sí, en mi Facebook, perdona, Kalani, hay otra forma de decirlo. Transgénicos. Los o productos transgénico, oh, sí, 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 transgénicos. ¿Mm? es la palabra, ¿no? Transgénicos. Ah, todavía no leí, pero mi amiga me pasó un enlace en Facebook sobre las arrecifes en Hawái Arrecifes. están Ujú, muriendo, y tal vez porque muchos transgénicos, después de una lluvia, ujú. hay ¿cómo se llama? Runoff de la tierra, Sí, sí. Lo que dices es corrimiento de tierras. corrimiento de tierra, sí, hasta el Tú mar. quieres decir cuando llueve mucho, entonces hay una parte de la tierra que se desprende, ¿verdad? Sí, 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 Erosión, corrimiento, erosión. sí. Y también en otras partes de la tierra, porque de los transgénicos. Y también cuando se usan los transgénicos, afectan, por ejemplo, la naturaleza, Ujú. los mariposas o los abejas, por ejemplo, que necesitan para crecer o para Sí, para con los crecer o para reproducirse, sí. reproducirse con los semiantes, etcétera. Ujú. Entonces, se afectan todo, todo. Entonces, Muy no es, bien. no Sin es todo. embargo, hay otras personas que piensan que los transgénicos son buenos porque gracias a esa tecnología podemos tener semillas más resistentes o productos que crecen más rápido. En fin, ¿tú qué opinas al respecto, John? Sí, Bueno, estamos hablando sobre la compañía Monsanto, ¿verdad? Con su comida, am, ¿cómo le dices? Genética cambiada o modificada, Ujú. Transgénicos. transgénicos. Y bueno, lo que yo he leído es que es muy dañoso para la cadena alimentaria. am, y bueno, en nuestro país no tenemos que tener capas no, etiquetas diciendo que la comida tiene ese tipo de comida y hay bastante información diciendo que es muy dañoso para la salud.
Y en otros países, como en los de Europa, ellos es la ley que tienen que tener etiquetas diciendo si hay ese tipo de comida o no. Ujú. Entonces, regresando a tu primer pregunta, hablando sobre los Estados Unidos, si somos, am, am, como lo dijiste, Respetuosos con el medio. exacto, somos menos respetuosos en ese manera. Ajá. Bien, Mira ha dicho algo que también creo que es interesante y también es un debate muy cálido, muy candente, cuando se hace, porque ella dice, por ejemplo, que en Estados Unidos se contamina menos porque las fábricas están en otros países. Pero probablemente alguien le podría contestar a Mira que eso significa también que se están destruyendo empleos en Estados Unidos. ¿sí? ¿Qué le contestarías a esas personas? Mira. Ok. Um, no sé, ¿puedes repetir una vez más? Sí, sí, lo puedo repetir todas las veces que necesites. Tú has dicho antes que en Estados Unidos se contamina menos porque, por ejemplo, las fábricas se han ido a otros países. Sí. Ajá. Pero, por ejemplo, por lo poco que yo sé de esto, sé que, por ejemplo, en algunos sitios como Detroit hay mucho desempleo precisamente porque las fábricas se están yendo a otros sitios. Sí, ¿Qué le dirías tú, qué le dirías tú a una persona, por ejemplo, de Detroit que no está contento porque la fábrica se está yendo a otro sitio y tú le dices que así se contamina menos? ¿Qué le contestarías? ya, es un grave problema, especialmente en Detroit, donde había, había mucho trabajo en la industria de automóviles. Ujú, Muchos son afectados por la pérdida de trabajo. Muchos tenían que mudarse a otro lugar. Los precios de casas bajaron muchísimo en la región. Hay mucho más crimen que antes en Detroit y por eso es el precio uh, de mover esta industria a otros países. Um, es un gran problema no solamente en Detroit, also aquí en Florida también. ujú. Mucha gente perdió el trabajo, por eso uh, tenían que mudarse a un otro estado al norte, especialmente hay mucho más trabajos en los estados como Dakota del Norte ¿cómo se dice? Montana o otros donde están trabajos en la industria de gasolina Ujú. esto Así es, que, si te he entendido bien, eres consciente de que, aunque es bueno que las fábricas contaminen menos, luego hay otro problema que es la destrucción de empleo. Si te he entendido bien. John, ¿y tú qué opinas al respecto? Porque el problema que tenemos es que, por una parte, necesitamos trabajos, necesitamos que la gente trabaje, muchos tipos de trabajo, también en fábricas, pero por otro lado, las fábricas contaminan. Entonces, ¿qué, mm, ¿podemos llegar a algún punto intermedio? ¿Podemos hacer algo para solucionar ese problema que parece difícil? Sí, es un problema muy difícil. Um, bueno, estamos hablando sobre el medio ambiente y también la económica, ¿no? Exacto. Y
Claro, es si encontramos tecnología más avanzada, podríamos solucionar ese problema porque tendríamos menos polución y seríamos más eficientes con cómo am, hacemos y construimos nuestros lo que sea. Sí, todos los productos que fabricamos. Claro. En ¿Te un mundo, refieres? Sí, bueno, perdona. bueno, en un mundo perfecto, si tenemos tecnología súper avanzada, bueno, todo el mundo viviría muy rica, ¿no? Porque no tendríamos que trabajar. Eso sería como un utopia, Sí, utopía. Utopía. ¿Mm? utopía. Bien, John. Bueno, y es como algo muy difícil para llegar, pero algún día quizás. Vale, muy bien. Cuando hablas de esa nueva tecnología, ¿te refieres, por ejemplo, a lo que en español llamamos energías renovables? Exacto. Energías renovables, y que no requiere que los humanos trabajan. Eso sería ideal, ¿no? Todos seremos como pintores o ah, lo que sea y no tendríamos que trabajar. Sí. Lo único que haríamos sería aprender idiomas. Aprender idiomas, viajar y tomar sol, lo que sea. Sí, lo de las energías renovables también es un debate importante aquí en España, porque vosotros sabéis que aquí en España tenemos muchas horas de sol al año. ¿Eh? Por ejemplo, aquí en Málaga, donde yo vivo, en el sur de España, eh, pues prácticamente todos los días son soleados y por eso tenemos mucho turismo y la gente viene mucho a nuestras playas. Entonces es un sitio ideal por ejemplo, la energía solar, para las placas solares. Pero también hay un debate en eso porque hay gente que dice que la energía solar no es eficiente, que no produce realmente la misma energía, la energía solar no produce la misma energía que la que produce, por ejemplo, el gas o el petróleo. Entonces hay un poco de debate sobre eso. Pero, por ejemplo, España podría ser, dicen, uno de los líderes mundiales en energía solar por el clima que tenemos, que es bastante parecido de alguna manera al de Florida, pero aquí llueve bastante menos. Aquí llueve bastante menos. Sí, Eh, no, con eso regresamos a mejorando nuestra tecnología, porque ese tipo de tecnología es muy nueva y todavía lo estamos aprendiendo y experimentando. Y después de, no sé, de un par de años más, quizás sería más eficiente que el petróleo y eso sería ideal. sí, eso sería ideal. Tú qué opinas sobre las energías renovables, Kalani? Sí creo que, ¿qué? Sobre las energías renovables. Si quieres te lo escribo en el chat. Mm, Energías renovables, como sí, más o energía, menos, depende. energía solar, por ejemplo, energía eólica. Son, son formas de producir energía, pero que no son contaminantes, no contaminan. ¿De Sí, acuerdo? sí, Porque simplemente aprovechamos la energía que nos llega del sol o la energía que nos llega a través del viento. sí. Pero también es un impacto del medio ay, Sí, también tiene un impacto en el medio ambiente. medio ambiente, con, por ejemplo, con los, ¿cómo se llaman? Los windmills, Molinos, molinos. molinos. Creo que te refieres a los molinos que dan vueltas, ¿verdad? Y atrapan a las Sí, aves. sí. Aquí en California hay muchos y también ahora en Hawái, porque soy de Hawái, es una polémica para construir los molinos en las montañas, pero para construir los molinos tiene que destruir las montañas o gran parte de la montaña. Ujú.
Entonces es una polémica. So, so, ellos prefieren destruir un parte del medio ambiente para salvar el medio ambiente, no. Pero, ¿por qué? El Sí, problema, yo creo, es que, porque siempre toda la gente dice que tiene que salvar la Tierra o ujú, el planeta con nueva tecnología. ujú, Pero el problema, yo creo, el problema empezó con la tecnología. Entonces, ¿por qué no nosotros no regresamos al tiempo cuando no existe este problema? Por ejemplo, cultivar sus propios verduras o Pues no, árboles. no tendríamos Verbling entonces. ¿Qué haríamos? Sí, John, yes. Yo puedo, yo quiero añadir algo. Ah, adelante. Mm. sí, pienso que ah, es buena idea ah, trabajar en el desarrollo de energía, nuevas energías, pero hay problema que ellos que tienen dinero en la industria de gasolina son muy poderosos en la política, poderosos y no Ujú. tienen que dinero uh, iba, va en el desarrollo de nuevas energías. Muy bien, ujú, sí, entiendo, entiendo. Entonces, Lo, mira, tú eres una de esas personas que crees que el lobby, lo, es la misma palabra en español, el lobby de las empresas de petrolíferas o de combustible ponen obstáculos sí, para el desarrollo de otros tipos de energía. Tú eres una de las personas que cree eso. yo creo en eso, definitivamente. Esto es el problema. Porque gasolina va a desaparecer un día, no es para siempre. Probablemente por los próximos 50 años tenemos esta energía. ¿Qué hacemos después? Ujú. Sí, 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 es cierto. Hay muchas personas que opinan esto y es verdad. Al petróleo parece ser que nos queda petróleo como para 40 o 50 años, pero no más allá. No más allá. Mira, tiene razón. ¿Ya? Sí, John, ¿quieres añadir algo más? No, si buscas las 10 compañías más grandes y ricos de la planeta, verás que 9 de 10 son compañías del petróleo o tiene algo que ver con petróleo. El único que no es Walmart, si lo buscas en el internet. Y todos los restos son de petróleo. Entonces tienes que pensar quién está controlando las leyes y quiénes son los lobbies. Y por eso no vemos mucho cambio. Pero si queremos cambiar, tenemos que cambiar. O sea, tenemos que cambiar el ¿cómo dices? Como paradigm, Paradigma. el paradigma de cómo Paradigma. hacemos las cosas. Ujú, Porque ahorita podríamos cambiar ahorita si queremos, porque tenemos la tecnología, pero el problema es que hay demasiado dinero en el petróleo y va a ser así por bastante más años. ujú. Pero Lo que ojalá, dices, sí, perdón. no, solo iba a decir que ojalá que un día am, quizás la clima estaría tan en tal mal de condición, sería obligatorio de cambiar. Ujú. Lo que cuentas, John, de que casi todas las grandes empresas con más dinero del mundo son relacionadas con el petróleo, no lo sabía. Yo pensaba que, por ejemplo, empresas como Microsoft o Apple, empresas relacionadas con la informática, eran de las más ricas del mundo.
búscalo en el internet, es BP, Shell, también como dos compañías de China que tienen que ver con petróleo. Toda la información está ahí, o sea, solo lo tienes que buscar. Ujú. Muy bien, muy interesante. ¿Tú quieres añadir algo más, Kalani? No. Muy bien, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Hay alguna duda, algo que queráis comentarme con respecto al vocabulario que hemos visto, o con cualquier cosa? Un tema muy interesante. Podemos hablar toda la noche sobre Sí, sí, es cierto, Sí. es cierto. Y además os voy a felicitar porque sé que es un tema difícil y a veces os cuesta encontrar el vocabulario y os habéis esforzado, ¿no? Os habéis esforzado por encontrar las palabras y habéis hecho un debate muy, muy interesante. Así que os felicito. Gracias a ti. Sí, Pues muy gracias. bien, Una muy buena bien, clase. chicos. Gracias a vosotros. Hemos terminado. Si queréis hacerme cualquier comentario con respecto a la clase, ya sabéis, podéis utilizar el feedback de Verbling. Ahora me podéis seguir también en mi página de Facebook como profesor y espero veros pronto. Adiós, buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.